El viento aullaba a través de las rendijas de la puerta, trayendo un frío cortante que hacía temblar los cristales como si estuviera decidido a romperlos. Laura permanecía inmóvil en su gastado sillón, con la mirada fija en la oscura extensión del lago que había afuera. Unos cuantos relámpagos atravesaron el horizonte, iluminando la villa vacía solo por una fracción de segundo, lo suficiente para apretar más el agarre en su pecho. En esa luz fugaz, vio una figura de pie bajo el techo del porche, todavía sombría y absolutamente misteriosa. «Elliot», llamó suavemente, su voz apenas se elevaba por encima de la tormenta. Pero no hubo respuesta, solo las incesantes ráfagas de viento que parecían burlarse de su vulnerabilidad. Se puso de pie, tratando de estabilizar sus piernas temblorosas mientras se dirigía hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza en su pecho, impulsado tanto por el miedo como por un sentimiento sin nombre que se arremolinaba en lo más profundo de ella. Cuando abrió la puerta, entró una ráfaga de aire helado, trayendo consigo finas gotas de lluvia. Elliot se quedó allí, con el jersey empapado y el pelo pegado a la frente. Y sus ojos, esos ojos penetrantes e inquebrantables, tenían algo que ella no soportaba afrontar. «No deberías estar aquí sola», dijo en voz baja, casi tragada por el viento. «No es seguro para ti». Laura se quedó helada y se le formó un nudo en la garganta. «No es seguro», repitió, con una risa hueca escapando de sus labios mientras intentaba ocultar el caos que sentía en su interior. «Estoy más segura de lo que crees, Elliot. Vine aquí para esconderme, no para enfrentarme a nada». Elliot dio un paso adelante, sus anchos hombros parecían bloquear el mundo que tenía detrás. ¿Esconderse? ¿Crees que eso puede durar para siempre? Lo que tú sientes, lo que nosotros sentimos, no desaparece así como así, Laura. Sus palabras la golpearon como un puñetazo, dejándola aturdida. Otro relámpago iluminó su rostro. Sus profundos ojos azules ardían con determinación y una angustia silenciosa que la hizo querer apartar la mirada. Ella quería retirarse, cerrar la puerta de golpe y dejar todo afuera, pero su cuerpo la traicionó. Se quedó quieta, sintiendo como si cada pizca de razón estuviera siendo barrida por la tormenta de afuera. «Elliot, no sabes lo que estás diciendo», susurró, como si intentara convencerlos a ambos. «Sabes que lo sé». Se inclinó más cerca, sus ojos clavados en los de ella. «He esperado demasiado tiempo, Laura. Esperando a que me veas como soy. No solo como su hijo». Una fuerte ráfaga de viento golpeó la puerta detrás de ella contra la pared. El fuerte golpe resonó por la habitación. Laura se estremeció, pero la mirada de Elliot no vaciló. En ese instante, se dio cuenta de que algo entre ellos había cambiado. No solo esta noche, sino mucho antes. Y ahora no había lugar donde esconderse. La tormenta había llegado y los estaba tragando por completo. «Entra, Elliot. Te vas a resfriar», dijo, rompiendo el pesado silencio. Pero cuando cruzó el umbral, supo que al abrir la puerta, había entrado en un lugar en el que nunca debería haber entrado. La lluvia seguía repiqueteando contra las ventanas, susurrando secretos de recuerdos que Laura no podía silenciar. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos firmemente envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. El tenue resplandor de la luz del techo proyectaba sombras suaves sobre su rostro, resaltando el cansancio profundamente grabado por el tiempo y la soledad. El leve crujido de la puerta de madera detrás de ella le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Se giró, sobresaltada, y vio a Elliot entrando, con el cabello aún húmedo por la lluvia. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó, su voz tratando de sonar tranquila pero vacilando ligeramente. Elliot se encogió de hombros, sus ojos ensombrecidos por la reflexión. «Es difícil dormir con una lluvia como esta». «¿Y tú?». «Otra noche sin dormir». Laura vaciló, dejando que el silencio se extendiera entre ellos antes de responder. «Creo que hay noches en las que no es la lluvia la que te mantiene despierto». Sus palabras flotaron en el aire, ligeras pero pesadas, suspendidas en el frágil espacio entre ellos. Elliot no respondió de inmediato. En cambio, sacó una silla y se sentó frente a ella. Su mirada se detuvo en su rostro, estudiándola como si tratara de desenterrar los secretos que ella estaba tratando de enterrar. «¿Siempre eres así?», preguntó de repente,
su voz baja pero con un desafío silencioso. Manteniendo todo reprimido, nunca diciendo lo que realmente sientes. La pregunta la golpeó como un golpe inesperado. Sus ojos se abrieron, como si hubiera tocado una fibra sensible que ella había intentado con tanto esfuerzo mantener oculta. No sé de qué estás hablando, respondió, pero el ligero temblor en su voz la traicionó. Creo que sí, dijo Elliot suavemente, su mirada firme e inquebrantable, tan profunda y tranquila como el lago afuera. Finges estar bien. Finges que todo está bien. Pero no lo creo. Nadie puede estar tan solo y aún así estar bien. Sus palabras atravesaron la frágil fachada que Laura había construido durante años. Inhaló con fuerza, luchando por mantener la compostura. Elliot, algunas cosas es mejor no decirlas. Algunas cosas no necesitan ser entendidas. Elliot se inclinó hacia adelante y apoyó las manos juntas sobre la mesa. Su voz se suavizó, pero se volvió más aguda en su intención. Pero si no las dices, ¿cómo sigues viviendo? ¿Cómo mantienes todo dentro? Sin romperse, sus palabras arrastraron a Laura de nuevo a un torrente de recuerdos que no quería enfrentar. Una vez había sido una mujer rebosante de ambición, llena de historias y sueños que quería compartir con el mundo. Pero Isen, el hombre al que le había entregado su corazón solo para que se lo fracturara, le había exigido lo contrario. Escribir es solo una distracción tonta, le había dicho, su mirada fría descartando todo lo que la hacía sentir viva. Laura había guardado sus aspiraciones, encerrándolas en lo profundo de los rincones de su mente, y se había convertido en la esposa perfecta según sus estándares. Sin embargo, incluso mientras intentaba mantener unido el matrimonio, Isen se había ido, dejándola sin nada más que las ruinas de lo que una vez creyó que era su vida. La mirada de Elliot permaneció firme, inquebrantable, atrayéndola de vuelta al presente. No sabes por lo que he pasado, dijo finalmente, su voz quebrada por el peso del dolor no expresado. No lo entenderías, Elliot. Tal vez no, respondió con un tono suave pero penetrante. Pero sí sé esto. La sensación de ser abandonada, descartada, olvidada. No desaparece. Solo crece hasta que te traga por completo. Sus palabras la golpearon como una ola, amenazando con arrastrarla al suelo. Se vio reflejada en sus ojos, ojos que llevaban el dolor de la ausencia de su madre, el descuido de su padre. Pero más allá de eso, vio un anhelo de comprensión, de conexión, algo que no estaba segura de tener la fuerza o el derecho de dar. Elliot, tienes que entender. Todos llevamos nuestras propias cargas, dijo, aunque incluso mientras hablaba, sus palabras se sentían huecas, insuficientes para crear la distancia que tan desesperadamente necesitaba. ¿Y tú?, preguntó Elliot, con voz firme, sus ojos fijos en los de ella. ¿Estás viviendo, Laura? ¿O solo estás sobreviviendo, como yo? La pregunta la dejó sin aliento. No tenía respuesta, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Ella no estaba viviendo. Laura simplemente existía, se aferraba a los restos de una vida que había dejado escapar hacía mucho tiempo. Y ahora, sentado frente a ella, Elliot, con sus penetrantes ojos azules y su voz firme y tranquila, la obligaba a enfrentarse a todo lo que había enterrado afuera. La lluvia se hizo más fuerte, su ritmo tamborileaba contra las ventanas como un latido del corazón. Laura se sentía como si estuviera al borde de una tempestad, una tormenta que amenazaba con engullirla por completo. Y, sin embargo, una parte de ella no estaba segura de si quería luchar más contra ella. La lluvia continuaba con su ritmo implacable, fría e inflexible. Un trueno resonó distante, una advertencia vaga que Laura decidió ignorar. Se encontraba de pie en la sala de estar tenuemente iluminada. El suave resplandor de la lámpara de mesa proyectaba sombras cansadas sobre su rostro. Esta noche, la villa junto al lago se sentía más pesada, más sofocante que nunca, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Su pecho se apretó con un peso que no podía explicar, una presión sofocante que ninguna cantidad de aire parecía aliviar. Elliot entró en la habitación, trayendo consigo el frío de la tormenta. Su camiseta húmeda se pegaba a su cuerpo y sus jeans estaban empapados, pero no mostraba signos de incomodidad. Dejó el paraguas en el suelo,
Su mirada penetrante se fijó en Laura como si buscara algo enterrado en lo más profundo de ella, algo que ni siquiera estaba segura de que existiera. No debería salir a caminar con este clima. Laura rompió el silencio, su voz tranquila y tensa, como si la tensión en la habitación la hubiera fracturado. ¿Y qué hay de ti?, respondió Elliot, su tono bajo pero con un toque de desafío. ¿Por qué siempre te sientas aquí como si estuvieras esperando que algo suceda, pero nunca lo dices, nunca haces nada? Laura se quedó helada. Su mirada penetrante se sintió como si hubiera atravesado sus paredes cuidadosamente construidas, exponiendo todo lo que ella había intentado ocultar con tanto esfuerzo. No sé de qué estás hablando, dijo, tratando de mantener su voz firme. Sabes exactamente a qué me refiero, replicó Elliot, dando un paso más cerca, su presencia abrumadora, su voz tranquila pero tormentosa, envolviéndola como los vientos de afuera. Lo sabes mejor que nadie. Pero tienes miedo. Miedo de admitirlo. Elliot, detente. La voz de Laura se elevó más fuerte de lo que pretendía, quebrándose por la tensión. Pero Elliot no se movió, su mirada firme, su postura inflexible. No sabes lo que estás diciendo. ¿Y tú qué? ¿Sabes lo que estás haciendo? Elliot inclinó la cabeza ligeramente. Sus palabras eran agudas pero teñidas de un dolor que Laura no podía ignorar. Desde el día que llegué aquí, lo he visto. No eres feliz. Finges, evitas, pero no puedo fingir que no lo veo. Laura se dio la vuelta, desesperada por terminar la conversación que podía sentir que se salía de su control. Dio un paso hacia el pasillo, pero Elliot la siguió. Su mano se extendió, agarrando su muñeca, no con fuerza pero con la firmeza suficiente para detenerla. Laura, dijo suavemente, su nombre cayendo de sus labios sin dudarlo por primera vez, desprovisto de cualquier formalidad. Su voz era más baja ahora, íntima, como una confesión. No eres la única que se siente abandonada. Yo también. Y no puedo seguir fingiendo que no me importas. Las palabras golpearon a Laura como un maremoto. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos se encontraron con los de él. Sus ojos azules profundos brillaban con algo que ella no podía nombrar, angustia, anhelo y una verdad que no estaba lista para enfrentar. Quería hablar, refutarlo, negarlo todo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No lo entiendes, susurró con voz temblorosa. No podemos. Se supone que no debemos hacerlo. ¿Pero tú también lo sientes, no?, preguntó Elliot, sin vacilar la mirada. No tienes que decirlo. Ya lo sé. Un relámpago atravesó el cielo iluminando la habitación. Por un momento fugaz, iluminó el rostro de Elliot, marcado por el dolor y el desafío, y el pequeño y frágil espacio entre ellos. Laura podía sentir su atracción, la gravedad tácita que se había estado acumulando durante tanto tiempo. Quería dar un paso atrás, cerrar la puerta a lo que fuera que esto fuera, pero su cuerpo la traicionó, sus pies se clavaron en el lugar, su resolución se desvaneció como la lluvia por la ventana. Sus labios temblaron, pero antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera razonar, Elliot se inclinó. Su beso fue suave, vacilante, como si le estuviera dando la oportunidad de darse la vuelta. Pero no lo hizo. Sintió su calidez, su silenciosa desesperación. Y por un breve y peligroso momento, se permitió olvidar. Se dejó hundir en el olvido de su toque, olvidando la responsabilidad, la culpa y la realidad. Cuando se separaron, el silencio inundó la habitación. La mirada de Elliot se detuvo en ella, llena de emoción, mientras Laura sentía que se le aceleraba la respiración y se le oprimía el pecho. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, su voz apenas audible mientras bajaba la mirada al suelo, evitándola de él. Algo que no podemos negar, respondió Elliot, su tono firme, decidido. Puedes seguir corriendo, Laura, pero no puedes seguir negando esto. Sus palabras pesaban mucho sobre ella, sofocantes e innegables. Sin decir una palabra más, Laura se dio la vuelta y se alejó, con pasos apresurados e inestables. No se detuvo hasta llegar a la seguridad de su dormitorio. La puerta se cerró tras ella con una firmeza que no logró calmar su corazón palpitante. Se apoyó contra la puerta, jadeando en busca de aire como si acabara de sobrevivir a una tormenta. No estaba segura de haber querido escapar.
Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando contra las ventanas con una ferocidad implacable. Pero dentro de Laura, una tempestad mucho mayor rugía, amenazando con deshacer todo lo que una vez había mantenido firme. Los muros que había construido a su alrededor se estaban desmoronando, y no podía decir si tenía la fuerza o el deseo de reconstruirlos. La lluvia ya no susurraba. Rugía contra el techo de la villa como una tempestad implacable, amplificando cada inquietud en el pecho de Laura. Estaba sentada acurrucada en el viejo sillón en la sala de estar tenuemente iluminada, con las manos agarrando el dobladillo de su vestido como si soltarse la enviara a una espiral de emociones. Los recuerdos de lo que había sucedido con Elliot la perseguían, agudos e implacables, como una herida que se negaba a sanar. Se oían pasos en el pasillo, firmes y deliberados. Laura levantó la vista y se le hundió el corazón al ver a Claire, la única amiga en la que había confiado de verdad, parada en la puerta. Los ojos penetrantes de Claire, afilados como una cuchilla, recorrieron a Laura antes de posarse en la escalera que conducía a la habitación de Elliot. Sin decir una palabra, Claire entró, dejó su bolso sobre la mesa y se sirvió una taza de té, con movimientos deliberados y calculados. «Laura». Claire habló finalmente, su voz tranquila pero con un trasfondo de algo tácito. «Parece que acabas de pasar por una tormenta. ¿Hay algo que quieras decirme?». Laura se mordió el labio, luchando por mantener la compostura. «No es nada. El clima. Ha sido duro y no me he sentido bien». Claire sonrió, una expresión fugaz y vacía, carente de calidez. «¿Es así?». «Porque no puedo evitar sentir que hay algo más». Bebió un sorbo de té, sin apartar la mirada de Laura. Como si hubiera algo que estuvieras ocultando. Laura se quedó congelada, clavada en su asiento por el peso de las palabras de Claire. No eran una acusación, pero dieron en el blanco, atacando los miedos que Laura había estado tratando de enterrar. Antes de que pudiera responder, Claire dejó su taza, se inclinó hacia adelante y miró a Laura con una mirada gélida. «Vi a Elliot salir de aquí anoche», dijo Claire, sus palabras cayeron pesadas como la lluvia de afuera. «¿Te importa explicar por qué?». El corazón de Laura se detuvo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sabía que Claire era demasiado astuta para ser engañada. La mirada inquebrantable de su amiga parecía desenredar cada hilo de la fachada que Laura había construido tan cuidadosamente, y ahora Claire estaba esperando que confesara. «¿Qué estás pensando, Laura?», presionó Claire, su voz cortante como un cuchillo. «¿Te das cuenta siquiera de lo que estás haciendo?». «Elliot es el hijo de Isen. Es el hijo de tu ex marido». «Claire, ya basta». Laura intentó protestar, pero su voz salió débil, poco convincente incluso para ella misma. «Basta». La risa de Claire fue corta, amarga. «Siempre pensé que eras más fuerte que esto, Laura. Pero ahora no sé qué estás haciendo con tu vida». Laura no pudo soportar más la mirada de Claire. Se puso de pie de repente, con la intención de huir, pero Claire la agarró de la muñeca, su expresión feroz con determinación. «¿A dónde crees que va esto?», exigió Claire, su voz baja pero cargada de intensidad. «¿Crees que Elliot es solo un niño?». «No lo es. Es un hombre. Y has cruzado una línea que nadie perdonará». Antes de que Laura pudiera responder, un fuerte ruido proveniente de la escalera rompió el tenso silencio. Ambas mujeres se giraron para ver a Elliot de pie allí, con el rostro pálido, los ojos oscurecidos por el dolor y la ira. Estaba claro que había oído todo. «Elliot». La voz de Laura tembló, apenas audible. «¿Qué crees que soy?», preguntó Elliot, con la voz cargada de decepción. «¿Un error que quieres olvidar o un juego al que estás jugando para escapar de tu miserable vida?». Laura sintió el peso de sus palabras como un golpe físico que quería explicar, decirle que no era lo que él pensaba, pero la mirada en sus ojos le dijo que no la escucharía. Claire permaneció en silencio, sus ojos agudos observando todo, pero reteniendo más palabras. Parecía haber decidido dar un paso atrás, dejando que Laura y Elliot enfrentaran las consecuencias de lo que había sucedido. Cuando Claire salió de la habitación, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella sonó como una campana de funeral, marcando el colapso de todo lo que Laura había tratado de mantener unido.
Elliot bajó las escaleras lentamente, su mirada fija en Laura con una intensidad implacable. «¿Quieres que me vaya, no?», dijo en voz baja, con amargura. «Está bien. Me iré. Pero no esperes que vuelva». «Elliot, espera». Laura suplicó, pero él ya estaba en la puerta. Sin mirar atrás, salió a la lluvia torrencial y desapareció en la noche. Laura se quedó congelada, su mundo se desmoronaba a su alrededor. La lluvia afuera se hizo más fuerte, golpeando contra las ventanas, como si intentara lavarlo todo. Pero Laura sabía que lo que había sucedido no podía borrarse. Había cruzado una línea, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias, no solo con Elliot, sino consigo misma. Mientras la tormenta seguía rugiendo, las paredes de la villa parecían cerrarse sobre ella, dejándola con nada más que los ecos de sus decisiones y la inquietante comprensión de que algunas tormentas no se podían superar. La villa junto al lago estaba envuelta en oscuridad, interrumpida únicamente por el incesante golpeteo de la lluvia en el techo y el extraño silbido del viento a través de las rendijas de las puertas. Laura estaba sentada en la sala de estar, agarrando una taza de café frío como si fuera su último salvavidas. No se había movido de la silla desde que Elliot había salido furioso. El eco de sus pasos alejándose todavía persistía en su mente, una despedida inquietante que nunca quiso escuchar. Todo a su alrededor ahora se sentía como fragmentos de su vida, de emociones en las que nunca debería haberse permitido caer. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado que hizo que Laura se estremeciera. Se giró rápidamente, pero no era Elliot. Era Claire. Claire entró rápidamente, su expresión era fría como una piedra, sus ojos penetrantes llevaban el peso de una decisión ya tomada. Laura abrió la boca para hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta y las palabras le fallaron. «Necesitamos hablar», dijo Claire, con voz firme y autoritaria. Laura no dijo nada, mientras observaba a Claire acercarse. Sabía que no había nada más que explicar. Claire colocó una carpeta sobre la mesa y se sentó, con movimientos deliberados e inflexibles. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», comenzó Claire, con un tono cargado de ira controlada. «No es solo lo que pasó entre tú y Elliot, aunque eso ya es bastante malo. Es que te dejaste atrapar en algo que sabías que los destruiría a ambos». Laura dudó antes de abrir la carpeta. Dentro había fotos, granuladas pero inconfundibles, de ella y Elliot, capturadas desde la distancia, momentos que pensó que nadie podría haber visto. Pero fue la foto final la que le heló la sangre. Ethan, su exmarido, de pie fuera de la villa, mirándolos a través de la ventana. «Él sabe», dijo Claire, con voz de hielo. «Ethan te ha estado observando. Si aún no ha actuado, es solo porque está esperando el momento adecuado». Laura sintió como si le hubieran succionado el aire de la habitación. Se le encogió el pecho y su mente se aceleró. Ethan, el hombre que una vez amó, el hombre con el que había intentado construir una vida, ahora era una sombra que se cernía sobre cada uno de sus movimientos. «Tienes que irte, Laura», continuó Claire, con un tono más suave pero no menos decidido. «No por el bien de Elliot, sino por el tuyo propio. Si Ethan decide actuar, no tendrás una segunda oportunidad». Laura miró a su amiga con lágrimas en los ojos. «¿Pero qué pasa con Elliot?», susurró con la voz quebrada. «Es todo lo que me queda». Claire sacudió la cabeza suavemente, con una expresión a la vez comprensiva y firme. «No puede serlo todo, Laura, y necesita encontrar su propia manera de sanar, igual que tú. Has cruzado límites que no se pueden deshacer, pero aún tienes la oportunidad de empezar de nuevo. En algún lugar lejos de aquí». Laura se sentó en silencio, el peso de las palabras de Claire la aplastaba. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Tenía que irse. Pero la idea de abandonar a Elliot, de dejar atrás la única conexión que la había hecho sentir viva, era insoportable. Su corazón le dolía de una manera que no había creído posible. A la mañana siguiente, Laura empacó sus pertenencias. Dejó una carta sobre la mesa, sus palabras breves pero pesadas. «Elliot, no sé si alguna vez me perdonarás, pero espero que vivas una vida que no pueda destruir. No vengas a buscarme porque he elegido irme.
No porque quiera, sino porque debo hacerlo. Laura. Mientras su auto se alejaba de la villa, Laura miró por el espejo retrovisor. El lago estaba extrañamente tranquilo, su superficie no delataba nada del tumulto que había debajo. Pero ella sabía que debajo de esa fachada serena, las corrientes subterráneas nunca descansaban del todo. Unos días después, Claire recibió una llamada telefónica. La voz de Isen llegó, tranquila pero teñida de un tono inquietante. Se ha ido, no es así, dijo. Laura hizo lo correcto, pero Elliot sigue ahí. ¿Crees que voy a dejar pasar esto? Claire. Claire se quedó paralizada, con la respiración entrecortada en la garganta. Las palabras de Isen tenían un peso que ella conocía muy bien. No era de los que hacían amenazas vanas. Pero antes de que pudiera responder, colgó, dejando solo el silencio escalofriante de la línea muerta. Y así termina la historia. Oh, eso parece. Pero para quienes la están viendo, las preguntas persisten como una tormenta que se niega a pasar. ¿Qué hará Isen a continuación? ¿Cómo reaccionará Elliot cuando encuentre la carta de Laura? ¿Y Laura? ¿Realmente ha escapado de la sombra de sus decisiones? ¿O es este solo el preludio de una tragedia mucho mayor?